Amigos de EPI, muy buenas tardes. Cuando son las 12:33 minutos, hora de Caracas, Venezuela, establecemos este contacto en vivo desde la Federación Médica Venezolana. Esto a propósito de un pronunciamiento de dicha institución a propósito del conflicto de salud que existe en el país y también luego en el marco de más de 3 meses de protesta, también no solamente de médicos y enfermeros. A esta hora vamos a escuchar parte de las declaraciones del doctor Douglas León Natera, el expresidente de la Federación Médica Venezolana. Desde la Federación Médica Venezolana estamos informándole al país y al mundo que después de más de 3 meses y medio de conflicto activo, de paro de la salud, donde estamos inmersos todos los trabajadores y profesionales del sector en esta protesta, aún y sobre todo teniendo el lockout que ha generado el gobierno por la falta de escrúpulos en el manejo de la salud de Venezuela. Es un derecho constitucional, la vida, la salud de todo aquel que viva y transite en Venezuela y sin embargo no es lo que estamos viendo. El gobierno no dota los hospitales, tenemos apenas, y a pesar de la gran cantidad de información que ha publicitado el gobierno y ha inventado unos números telefónicos 0800 Salud, 0800 Medicina, 0800 X, 0800 para acá o para allá, resulta que eso no funciona. No hay manera de que el paciente, el venezolano que se enferma, pueda acceder a ellos y mucho menos tenerlos en los hospitales, que es donde acude buscando salud y se nos mueren. Se mueren de mengua por carencia de estos elementos tan importantes como son los medicamentos que en otros momentos existían de todas las generaciones, incluso las de última generación, en números muy importantes en Venezuela. Aquí en lo absoluto ni siquiera los de primera generación se consiguen ahorita, en un momento, y se nos está muriendo la gente. Y ya no hablamos de morbimortalidad, estamos hablando de mortandad. Es una mortandad lo que tenemos en el país, en los hospitales y fuera de ellos. En las casas de habitación por falta de alimentos también, donde la desnutrición y el hambre está matando a la gente y a los niños fundamentalmente. La salud, la vida, los derechos humanos, importantísimos para todos nosotros y no son garantizados por el gobierno, todo lo contrario, se ocupan de no hacer nada por los derechos humanos, por la vida y por la salud. La desnutrición, el raquitismo es el orden del día, la gente comiendo de la basura, si es que consigue basura, esa es otra cosa, que ahora se están comiendo el papel que está envuelto en los restos de basura podrida. Entonces vemos el aumento de la cantidad de enfermedades no conocidas, de las enfermedades desconocidas. Si en el mundo hay alrededor de 6.000 enfermedades desconocidas, en Venezuela deben haber unas 4.000 más. El paciente con cáncer, el paciente con enfermedades crónicas, imposible conseguir el medicamento. Los pacientes con epilepsia se mueren con ataques frecuentes. El paciente trasplantado perdiendo el órgano por calentamiento del mismo, no hay medicamentos que ayude a soportar estos órganos importantísimos para la vida y tienen que regresar a diálisis con el agravante de que en lugar de hacer el tratamiento dialítico por 6 horas, por ejemplo, lo hacen por 3 horas y en lugar de hacer la calibración y la reesterilización de las máquinas en el tiempo y los antibióticos para limpiar todo esto, resulta que lo hacen en medio tiempo y condenan al siguiente paciente a tener, adquirir enfermedades que puedan estar en los restos de los elementos que no limpió a tiempo esta máquina, los elementos. Y así el paciente diabético. Bueno, realmente estamos en una situación bien complicada ante un holocausto a la salud del pueblo de Venezuela generada por el gobierno. Nosotros lo declaramos hace unos 3 años aquí en este mismo lugar. Eso causó cierto estupor cuando dijimos el holocausto a la salud del pueblo de Venezuela generado por el gobierno
y sin embargo es lo que estamos viendo desde entonces, que lo declaramos, a estos momentos cada día es peor, porque ya hemos sobrepasado el holocausto y estamos en términos de exterminio de la población del país por causa de que el gobierno no se ocupa de cumplir con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en lo que significa garantizar salud y vida y recursos hospitalarios para poder actuar a tiempo ante una emergencia con los medicamentos. También tenemos la situación en cuanto al paro, este conflicto de salud que tenemos ya decretado por la Federación Médica, adicionado al paro de enfermería desde el 10 de julio, el día martes 10 de julio, que aquí en este mismo lugar nos adicionamos de manera oficial, habiéndolo hecho en el mismo momento en que lo declaró Enfermería de Caracas. Y estamos hablando de el salario justo para los trabajadores de la salud, para nosotros los médicos, que tenemos históricamente contratos firmados desde 1948 y en Venezuela podemos hablar de contratos desde 1936, que fueron pioneros los petroleros. Nosotros los médicos desde 1948 y de allí cada 2 o 3 años teníamos nuestro contrato firmado previa discusión con los gobiernos de turno, salvo este que congeló la discusión de la contratación colectiva para los médicos desde el año 2003. La última acta firmada por la Federación Médica y el gobierno fue en el año 2003, tanto para el Seguro Social como para el Ministerio de Salud en esa oportunidad, y un acuerdo también con el IPASME. Esos son los acuerdos firmados por la Federación Médica 2003. De ahí en adelante el gobierno se ha negado rotundamente a sentarse con la Federación Médica a discutir y firmar contrato colectivo, como dice la Constitución. Ellos van en contra de la Constitución, han pisoteado la Constitución y se empeñan en caernos a tablazos ahora con una bendita tabla que anunció el presidente Maduro, y esa tabla de paso no la hemos visto desglosada en Gaceta Oficial, sino que de manera genérica la han ido aplicando, donde es algo así como una tabla rasa, donde no se reconoce la meritocracia del trabajador, del médico que está allí desde que se gradúa, trabajando como médico rural o médico interno, hasta que se jubila en el máximo escalafón donde llegue. Por ejemplo, el médico director de hospital tipo 4 o jefe de salud pública jefe 3. Esos son los máximos escalafones. O los que somos clínicos en la parte quirúrgica como adjunto 2, escalafón 12, grado 2, por ejemplo. Esos son los máximos y resulta que la diferencia apenas está en alrededor de unos 200 soberanos. Creo que es así como se llama esa moneda nueva en la destrucción del Bolívar que ha hecho este gobierno. Entonces, bueno, tenemos que en esa aniquilación de la contratación colectiva pretenden entonces de una vez por todas eliminar a la Ley Orgánica del Trabajo, en este caso la discusión de la contratación colectiva. Realmente estamos ante unos cambios absurdos que ha pretendido hacer el gobierno, y no solamente los médicos, desde la Federación Médica Venezolana y los colegios de médicos del país, sino todos los trabajadores de Venezuela estamos en contra de esa tabla, en contra de esa forma de otorgar, de dar un aumento, y nosotros no queremos dádiva, nosotros queremos discutir la contratación colectiva para llegar a elementos claros y firmes, que es lo que realmente nos interesa a los venezolanos. El salario va de acuerdo con la complejidad del ejercicio de la profesión, los estudios y la experiencia. No puede ser de que entonces el médico de máximo escalafón esté cobrando lo que es casi lo que cobra un escalafón inicial, como es un médico interno o un médico rural. Eso sin meternos con otro tipo de actividades, porque no vamos a entrar en esa materia. Entonces, realmente el salario de los médicos ha sido boicoteado por el gobierno, el salario a los jubilados, a los sobrevivientes, que es importantísimo ese tema para nosotros, que no han querido considerar
para nada a los sobrevivientes. Es importante que los sobrevivientes sepan que siguen siendo protegidos por la contratación colectiva, en el caso nuestro de la Federación Médica Venezolana, y que tienen el derecho que le asiste por ser parte de ello, bien siendo esposa o compañera o compañero de un jubilado. Entonces es importante para nosotros esto, que se sepa, y no nos queda otra cosa que decir que ratificamos el conflicto que ha generado el gobierno y que ellos mantienen los hospitales cerrados en este lockout, cierre automático de los hospitales, pero nosotros responsablemente, aún con ello, estamos con el paro médico activo, con el paro de salud activo de todo el sector de la intersectorial y fundamentalmente los médicos en los 24 estados, en los 24 colegios, en 23 estados y el Distrito Capital. Aquí en el Distrito Capital los hospitales, a través de las sociedades médicas, las sociedades internos y residentes y los demás, los 23 estados con los presidentes de colegios de médicos que incluso están en una buena representación aquí presente. Hoy estamos ratificándole al país este paro y, por supuesto, con el aporte y el apoyo de los presidentes de por lo menos 21 colegios de médicos de la República. Así es que ese es el tema que nos ocupa en el momento tan importante de esta reunión clave para el gremio médico nacional hoy y a esta fecha. Doctor Natera, antes de que tome la palabra el otro doctor, quisiera conocer, hay diversas asociaciones de médicos, también el Colegio de Enfermeros, otras ONG, que han informado ciertas cifras sobre lo que es el déficit de insumos de medicamentos, pero la Federación Médica tiene algún porcentaje en todo el país sobre el déficit de medicamentos. En lo que respecta a los puntos que nos han llevado al paro, que no solamente el salario, es fundamentalmente el déficit de medicamentos e insumos, tenemos que en los hospitales apenas tenemos el 3-4% de medicamentos e insumos para poder, en el ejercicio de la profesión, garantizar salud y vida. A pesar de que el gobierno ha dicho algunas cosas, pues pudiéramos tener unos 6, 7 hospitales que pueda llegar al 8% de insumos. Nunca van a llegar al 10%. Ojalá llegara, pero la realidad es otra. Sigue el gobierno metiéndole coba a la gente, diciendo que hay medicamentos y el paciente y el familiar, al recibir la información en la emergencia que no existe nada de eso, entonces creen que es el médico, la enfermera, el equipo de salud que le está negando estos medicamentos, y resulta que no es así. Y si lo hay en el hospital, está bajo llave del director y lo consiguen son los bachaqueros. Entonces ve que la cosa no es tan sencilla con esto de la dotación hospitalaria y seguimos teniendo esta mortalidad tan alta en los hospitales. Precisamente, disculpa que le interrumpa, hoy que se celebra el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama, ¿hay algunas cifras que ustedes manejen sobre ello? Ya conversamos con la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, dice que ha aumentado hasta un 15% la tasa de mortalidad por cáncer en Venezuela desde el año 2013. Esto también ellos dicen que es por la falta de información oficial por parte del Ministerio de la Salud, que no publica el anuario de mortalidad, las tasas de mortalidad. ¿Ustedes manejan también sobre el tema oncológico, el tema de cáncer? ¿Tienen algún tipo de cifra también? Es muy importante tener información. El que maneja la información en general puede desenvolverse con cierta soltura. Y esa información implica la información médica. Aquí en Venezuela, desde 1947, 48, tenemos la información epidemiológica semanal. Esa información epidemiológica semanal, este gobierno desde 1999 se ha negado a darla con la frecuencia que se venía dando, incluso cuando la hacían con papel y lápiz. Ahora que tenemos esta modernidad de que lo que se dice aquí, a los segundos ya se sabe en Australia, entonces resulta que aquí niega este gobierno la información. ¿Desde cuándo exactamente? Desde que llegó este gobierno. Ellos recuerden que pusieron 4 ministros que no sabían absolutamente nada de medicina, 4 generales
enseguidilla colocados allí en el ministerio y durante esos periodos no hubo información epidemiológica. Y de ahí en adelante la han ido restringiendo y la sabemos de manera oficial cada 6 o 8 meses, incluso hasta más de un año, y de manera oficiosa la conseguimos porque todavía hay gente que nos da la información del ministerio y el gremio médico no ha querido entrar en competencia en hacer las propias estadísticas porque eso no es materia de nuestra competencia. Sin embargo, tenemos cifras importantes, por ejemplo, la malaria. Calculamos aquí en la Federación Médica que va a cerrar este año con más de 1.200.000 casos de malaria en el país. Los casos oncológicos, a propósito de que hoy es el día del cáncer de mama, tenemos que en Venezuela se diagnostican anualmente alrededor de 40.000 nuevos casos. De esos 40.000 nuevos casos, estadísticamente hasta hace unos 8 años se nos quedaban en el camino en el primer año el 50%. Resulta que actualmente se nos está quedando alrededor del 70% o más. Entonces es un aumento de esa mortalidad por causas del cáncer en general, incluido el cáncer de mama, de un 20-25% o un 30% por encima de lo que son las tasas anual mundialmente aceptadas en la parte de cáncer, como propiamente decirlo. Entonces, aquí en Venezuela las estadísticas están alteradas porque el gobierno no se ocupa, primero, de dar la información semanal, segundo, de negar la dotación hospitalaria como debe ser, y tercero, con esa gran mentira de decirle a la gente que hay cosas que no existen en los hospitales. Entonces, realmente, no solamente es el caso de cáncer, tenemos el caso de muchas enfermedades como por ejemplo la tuberculosis. Podemos decir que este año estaría cerrando Venezuela con alrededor de unos 15.000 nuevos casos de tuberculosis pulmonar, patología que fue erradicada en Venezuela desde el año 1960, por decir una fecha aproximada. Entonces, es absurdo lo que está pasando en el país, pero realmente es lo que tenemos con este gobierno del socialismo del siglo XXI, regentado por lo que tenemos en el gobierno. Usted precisamente menciona finalmente temas como enfermedades como la tuberculosis, la malaria, ¿qué otras enfermedades así que han sido, fueron erradicadas en algún momento y han vuelto a resurgir aquí en el país? ¿Nos puede dar alguna cifra? Difteria. La difteria, dicho ya desde hace 2 años, que reapareció en Guayana, en el hospital Raúl Leone, en la sección de pediatría Menca de Leone, en San Félix, de Ciudad Guayana, que por cierto, esa sección de pediatría cerrada hace 6 meses sin información del gobierno. Pediatría de la zona del Hierro en San Félix, cerrado por el gobierno. Y hace un mes cerraron el hospital general, el hospital de Guayparo. Entonces, la zona de San Félix no tiene hospital público. Ustedes están yéndose hacia el hospital Uyapar, congestionando al de Puerto Ordaz y al universitario de Ciudad Bolívar, que es el Ruiz y Páez. Entonces, tenemos que los hospitales pediátricos están en esa situación en todo el país. Entonces, la difteria que apareció hace 2 años, tenía 24 años que no se veía difteria en Venezuela, y allí tenemos ese brote que ha ido aumentando y lo tenemos en más de 16, 18 estados del país. Otra patología que ha ido reapareciendo cíclicamente es el sarampión, con brotes en el año 2001, en el año 2009, el 14, y 2 años con brotes casi permanentes en el país, también en un número de estados aproximado de 19, 20 estados. Entonces, es una situación de que las enfermedades emergentes, reemergentes, infecciosas, han ido reapareciendo y el gobierno no tiene cómo realmente yugularla. Yo pongo un ejemplo. Si la malaria, el 80% de la malaria del país la tenemos en el estado de Bolívar, y de ese 80%, su 80% está en Tumeremo, el municipio Sifonte del estado de Bolívar, ¿por qué no se concentran unos 2 meses allí a trabajar arduamente en contra de la malaria y de paso también del malandraje que hay allí? Porque ahora tenemos una epidemia de plomo, porque hay una invasión de paramilitarismo donde hay denuncias de que hay
un número considerable de muertos y desaparecidos en esa zona de Tumeremo, Guasipati, Santa Elena y Guairén, La Bulla, los lugares de las minas del arco minero donde se concentra allí en ese municipio. Entonces, tenemos, además de la presencia de enfermedades que habían desaparecido gracias al trabajo de insignes médicos venezolanos y el equipo de salud, resulta que están establecidas desde hace unos 20 años que llegaron con este gobierno y no se quieren ir igual que el gobierno quiere quedarse. Allá. Sí, pero